Alicia estaba agotada. Desde que su madre falleció, la casa que compartían había perdido todo el brillo que solía tener. Mientras limpiaba el cuarto de su mamá, encontró una caja de madera, vieja y desgastada, escondida en el fondo del armario. No recordaba haberla visto antes. Sintió una punzada de curiosidad y, sin pensarlo mucho, la abrió. Dentro de la caja había fotos antiguas, algunas joyas y, lo más intrigante, una carta amarillenta por el tiempo. Alicia tomó la carta con manos temblorosas y notó que estaba dirigida a ella. «Alicia, hay algo que nunca te conté». Leyó en voz baja, como si susurrar esas palabras le diera menos peso. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras leía. Su madre le hablaba de un secreto, algo relacionado con su padre. El aire se sentía pesado y de repente el cuarto, que antes era solo una mezcla de recuerdos y nostalgia, se transformó en un lugar lleno de preguntas sin respuesta. No podía creer lo que sus ojos veían. Su padre le había ocultado algo toda su vida. La carta mencionaba que había más verdades escondidas y que, llegado el momento, debía enfrentarlas. ¿Pero qué significaba eso? Alicia se sentó en la cama de su madre, con la carta en una mano y el corazón roto en la otra. Las palabras en el papel parecían cobrar vida, retumbando en su mente. «Necesitas saber la verdad sobre tu padre», decía la carta en sus últimas líneas. Pero no especificaba nada más. ¿Qué verdad? Alicia sintió una mezcla de confusión, enojo y tristeza. Había pasado toda su vida creyendo que su familia, aunque no perfecta, al menos no estaba construida sobre mentiras. Dejó la carta sobre la cama, su mente inundada de pensamientos contradictorios. ¿Debía hablar con su padre de inmediato? ¿O debía seguir buscando respuestas por su cuenta? No sabía qué hacer, pero lo que sí sabía era que esta carta cambiaría todo. El día que empezó limpiando la habitación de su madre, terminó siendo el inicio de un misterio que jamás imaginó que enfrentaría. Se levantó con la carta en la mano y la guardó en su bolso. Ahora, más que nunca, necesitaba respuestas. Alicia no podía quitarse las palabras de la carta de la cabeza. Mientras caminaba hacia la casa de su padre, sentía un nudo en el estómago. Su relación con él siempre había sido distante, y ahora, con este secreto en sus manos, esa distancia parecía aún más pesada. Al llegar a la casa, su padre, Javier, la recibió con su típica mirada seria. «¿Cómo estás, hija?», le preguntó como si nada hubiera cambiado. Alicia lo observó por unos segundos antes de responder. «Bien, papá. Necesito hablar contigo». Javier frunció el ceño, pero la invitó a pasar. Se sentaron en la sala, en ese mismo sofá viejo que había visto tantas conversaciones incómodas a lo largo de los años. Alicia respiró hondo y sacó la carta del bolso. «Encontré esto entre las cosas de mamá», dijo, extendiéndosela. Su padre tomó la carta con las manos firmes, pero cuando la leyó, su expresión cambió. Se tensó visiblemente y, por un momento, no dijo nada. Alicia observó cada pequeño gesto, cada respiro pesado. «¿Por qué nunca me hablaste de esto?», preguntó ella, su voz cargada de emociones contenidas. Javier levantó la mirada, pero evitó el contacto visual directo. «No era algo que debías saber, al menos no en ese momento», murmuró. Alicia sintió una oleada de frustración. ¿Y cuándo iba a ser el momento? ¿Después de que tú también te fueras, como mamá? El silencio en la sala se hizo insoportable. Javier finalmente dejó la carta en la mesa y se pasó las manos por el rostro. «No es tan simple, Alicia», dijo con voz cansada. «Tu madre y yo decidimos que lo mejor era guardar ese secreto. Queríamos protegerte». «¿Protegerme de qué?», replicó Alicia, cada vez más alterada. «¿De la verdad?».
Javier se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera como si buscara las palabras adecuadas. «Lo que tú crees que sabes es solo una parte de la historia», dijo en voz baja. Alicia no supo si sentir alivio o más confusión. ¿Qué más le estaba ocultando? «Entonces, dime la verdad, papá, no quiero más mentiras». Alicia dejó la casa de su padre con más preguntas que respuestas. Mientras caminaba por las calles del barrio donde creció, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué más podía estar ocultando su padre? ¿Qué parte de su vida había vivido sin conocer la verdad completa? Sentía como si todo su pasado se desmoronara frente a sus ojos. Al llegar a casa, no podía quedarse quieta. Necesitaba hablar con alguien. Y la primera persona que le vino a la mente fue Clara, su mejor amiga desde la infancia. Clara siempre había estado ahí, incluso en los momentos más difíciles, y tal vez ella recordaba algo que pudiera ayudar a juntar las piezas de este rompecabezas. «Clara, necesito verte. Es urgente», dijo Alicia al teléfono. En menos de una hora, las dos estaban sentadas en una cafetería, como tantas otras veces, pero esta vez la conversación era mucho más pesada de lo normal. «¿Qué pasó?», preguntó Clara, notando de inmediato la tensión en el rostro de Alicia. Sin rodeos, Alicia le contó todo sobre la carta y el extraño comportamiento de su padre. Clara escuchó atentamente, sus ojos reflejando la sorpresa y la preocupación. «Ahora que lo dices», Clara hizo una pausa, como si estuviera recordando algo. «Siempre me pareció raro cómo tu papá evitaba hablar de ciertos temas. Cada vez que hablábamos sobre nuestra infancia, él nunca mencionaba cosas importantes, como el día que se mudaron o cuando naciste. Siempre se mantenía al margen. En su momento no pensé mucho en eso, pero ahora todo parece tener sentido». Alicia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo no había notado antes esas pequeñas señales? Se dio cuenta de que las respuestas que buscaba no solo estaban en su padre, sino también en las cosas del pasado que había ignorado o dado por sentado. «Necesito averiguar más», murmuró Alicia, más para sí misma que para Clara. «Hay algo más que no me están diciendo, algo que va mucho más allá de lo que dice esa carta». Clara asintió, aunque sus ojos reflejaban duda. «Alicia, ten cuidado. A veces es mejor no remover ciertas cosas del pasado». Pero para Alicia era demasiado tarde. Ya estaba inmersa en ese misterio y no había vuelta atrás. Los días siguientes, Alicia no pudo evitar revisar una y otra vez las cosas que su madre había dejado. Sabía que entre esos objetos podía haber más pistas, más fragmentos de la historia que estaba tratando de armar. Se sentía como una investigadora en busca de respuestas, pero las emociones la mantenían en una constante montaña rusa. Una tarde, mientras rebuscaba en un viejo baúl en el desván, encontró un álbum de fotos que nunca había visto antes. Entre las páginas polvorientas aparecían fotos de su madre cuando era joven, mucho antes de que Alicia naciera. Algunas de esas fotos mostraban a su madre con un grupo de amigos en lo que parecía ser una fiesta. Pero lo que más le llamó la atención fue una mujer que aparecía en varias fotos, siempre cerca de su madre. No reconocía a esta mujer, pero su presencia constante la inquietaba. En la parte trasera de una de las fotos, en una caligrafía que Alicia no reconocía, había un nombre: Irene. ¿Quién es Irene?, pensó Alicia en voz alta. Nunca había escuchado ese nombre en su familia, y mucho menos en las conversaciones sobre el pasado. La idea de que su madre le hubiera ocultado algo tan importante le revolvía el estómago. Decidió que esta mujer, Irene, podría tener respuestas que su padre no estaba dispuesto a darle. Guardó las fotos en su bolso y volvió a su cuarto. Su mente acelerada, repasando cada detalle de lo que había descubierto hasta ahora. Todo indicaba que el secreto que su madre mencionaba en la carta
tenía que ver con esta mujer. Esa misma noche, Alicia se sentó en su computadora y comenzó a buscar información. Después de varias horas de búsqueda, encontró un rastro. Irene Sánchez, una vieja amiga de su madre que vivía en la misma ciudad. Su corazón dio un vuelco. Estaba más cerca de las respuestas de lo que imaginaba. Al día siguiente, decidió que era hora de dar el siguiente paso. No podía quedarse esperando a que las respuestas llegaran a ella. Necesitaba ir a buscar a Irene y confrontarla sobre el pasado que su madre y su padre tanto se esforzaron por esconder. El miedo a lo desconocido estaba presente, pero la necesidad de conocer la verdad era mucho más fuerte. Con las fotos en la mano y el nombre de Irene grabado en su mente, Alicia salió de su casa. Sentía que cada paso la acercaba más a la verdad, pero también la llevaba más profundamente a un territorio incierto. Todo lo que había conocido hasta ese momento estaba en juego, y aunque la duda la atormentaba, sabía que no podía retroceder. Frente a la puerta de Irene, Alicia respiró hondo antes de tocar el timbre. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre, y lo sabía. Alicia sintió el frío metal del timbre bajo su dedo mientras esperaba, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada segundo que pasaba, la tensión crecía. Finalmente, la puerta se abrió lentamente y frente a ella estaba Irene. Era una mujer de mediana edad, de apariencia tranquila, pero con una mirada que delataba que guardaba más de lo que mostraba. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Irene, con una voz calmada pero algo desconfiada. Soy Alicia, la hija de Elena, mi madre. Las palabras se le atoraron en la garganta. Irene frunció el ceño, como si ese nombre despertara algo profundo en su memoria. Ah, Elena, dijo suavemente, y la invitó a pasar. Alicia cruzó la puerta con una mezcla de nerviosismo y esperanza. La casa estaba decorada de manera modesta, pero con toques de nostalgia en cada rincón. Fotos viejas enmarcadas, muebles antiguos y una sensación de que el tiempo se había detenido en ese lugar. Se sentaron en la sala y el silencio que siguió fue pesado. Alicia no pudo más y sacó una de las fotos de su bolso, la misma donde Irene aparecía al lado de su madre. La encontré entre las cosas de mi mamá. Necesito saber quién eras para ella. ¿Y qué sabes sobre mi padre?, dijo, casi suplicando por respuestas. Irene tomó la foto entre sus manos y suspiró profundamente. Tu madre y yo éramos muy cercanas, mucho más de lo que imaginas, comenzó, pero evitaba el tema del padre de Alicia. ¿Y mi padre? ¿Qué me estás ocultando? Alicia no podía esperar más. Necesitaba respuestas claras. Irene la miró a los ojos por primera vez desde que se sentaron. Tu madre tomó decisiones difíciles en el pasado. No es mi lugar decirte todo, pero te puedo decir esto. La verdad no es tan simple como piensas. Lo que tu madre hizo, lo hizo para protegerte. ¿Protegerme de qué? Alicia ya había escuchado esas palabras antes, pero esta vez necesitaba entenderlo. Irene dejó la foto sobre la mesa y cruzó los brazos, pensativa. De una vida que habría sido mucho más dolorosa si hubieras conocido toda la verdad desde el principio. Alicia sintió que estaba tan cerca de la verdad, pero Irene no estaba dispuesta a decir más. Alicia dejó la casa de Irene con la mente hecha un caos. Sabía que estaba cerca de la verdad, pero sentía que cada vez que estaba a punto de alcanzarla, algo o alguien se interponía. El camino de vuelta a casa fue largo, y con cada paso su determinación crecía. Ya no podía esperar más. Necesitaba enfrentarse a su padre una vez más, esta vez con más fuerza. Al día siguiente, Alicia regresó a la casa de su padre, decidida a obtener las respuestas que tanto ansiaba. Cuando Javier abrió la puerta y la vio, supo de inmediato que algo había cambiado en su hija. Su mirada era diferente, más firme.
Necesitamos hablar, dijo Alicia, sin titubeos. Se sentaron en la sala, como la última vez, pero esta vez la tensión era aún más palpable. Alicia sacó las fotos de su bolso y las dejó sobre la mesa. Javier las miró en silencio. Las arrugas en su rostro parecían profundizarse mientras pasaba una mano temblorosa sobre una de las fotos. Fui a ver a Irene, soltó Alicia de golpe, observando cuidadosamente la reacción de su padre. Él se tensó al escuchar ese nombre, pero no dijo nada. Alicia continuó. Ella me contó que hay cosas que nunca me dijeron, cosas que tú y mamá decidieron ocultar. Estoy cansada de mentiras. Quiero saber la verdad, papá. Javier suspiró pesadamente y se hundió en el sofá, como si las fuerzas lo abandonaran de repente. Tu madre siempre creyó que era lo mejor para ti, para nosotros. Yo acepté su decisión, aunque nunca estuve seguro de que fuera lo correcto. ¿Qué fue lo que hicieron?, preguntó Alicia, sin poder contener las lágrimas que comenzaban a acumularse en sus ojos. Javier la miró con una mezcla de tristeza y resignación. Tu madre, antes de conocernos, tuvo una relación con otro hombre. Ese hombre fue importante para ella, pero las cosas no salieron bien. Cuando nos casamos, ese pasado quedó enterrado, o al menos eso intentamos. Alicia sintió un nudo en la garganta. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? El hombre del que te hablo es tu verdadero padre. El mundo de Alicia se desmoronó en ese momento. Alicia se quedó paralizada. Sentía que el mundo giraba a su alrededor, pero ella no podía moverse. Las palabras de su padre resonaban en su mente como un eco interminable. Tu verdadero padre. No sabía si llorar, gritar o simplemente marcharse de esa casa para siempre. La vida que había conocido se había desmoronado en cuestión de segundos. Javier la observaba desde el otro lado de la sala, sus ojos llenos de culpa. Alicia no podía mirarlo. ¿Cómo había vivido todos esos años sin saber? ¿Cómo era posible que su madre hubiera guardado un secreto tan grande? Todo lo que creía sobre su identidad, sobre su familia, había sido una mentira. ¿Por qué?, fue lo único que pudo preguntar con la voz temblorosa. ¿Por qué me ocultaron esto? Javier se acercó lentamente, pero mantuvo una distancia prudente. Tu madre pensó que era lo mejor para ti, para nosotros. Yo acepté su decisión porque te amaba como a mi propia hija, y lo sigo haciendo, pero sabíamos que, algún día, esta verdad saldría a la luz. Alicia respiraba con dificultad. No puedo procesarlo, papá. Todo lo que me dijiste, todo lo que viví, fue una mentira. No fue una mentira, Alicia. Nosotros éramos una familia. Lo seguimos siendo. Lo que pasó antes de que nacieras no cambia el hecho de que tú eres mi hija. Siempre lo serás. Te crié, te vi crecer y te amo más que a nada en este mundo. Pero esas palabras no parecían aliviar el dolor que Alicia sentía. Sabía que Javier había estado presente en su vida, pero eso no cambiaba el hecho de que le habían robado la posibilidad de conocer a su verdadero padre. Sentía una mezcla de rabia y tristeza que no podía controlar. «Necesito tiempo», murmuró Alicia, levantándose del sofá. No podía estar más tiempo en esa casa. Javier no la detuvo. Sabía que no había nada más que pudiera decir en ese momento para calmarla. Alicia salió de la casa sin rumbo fijo. El peso de la verdad la aplastaba y no sabía si alguna vez podría soportarlo. Alicia pasó los días siguientes sumida en un torbellino de pensamientos. La verdad que había descubierto la había destrozado, y aunque intentaba procesar todo, sentía que una parte de su vida había sido arrebatada. ¿Cómo podía vivir sabiendo que había otro hombre, su verdadero padre, en algún lugar? Y peor aún, ¿qué debía hacer con esa información?
Clara fue su apoyo constante en esos días oscuros. Tienes que hacer lo que sientas que es correcto para ti, Alicia. Nadie puede decidir por ti, ni tu padre ni Irene. Tienes que escuchar a tu corazón. Pero su corazón estaba en conflicto. Por un lado, estaba la vida que siempre había conocido, con Javier, el hombre que la había criado y la había amado como a su propia hija. Y por otro lado, estaba ese hombre desconocido, el hombre que le dio la vida pero que nunca estuvo presente. ¿Merecía él una oportunidad de ser parte de su vida? Después de mucha reflexión, Alicia decidió que no podía vivir con esa incertidumbre. Necesitaba cerrar ese capítulo, tanto para ella como para su futuro. No podía seguir huyendo de la verdad. Tenía que enfrentarla, sin importar las consecuencias. Volvió a la casa de su padre, esta vez con más calma. Cuando Javier la vio, supo que algo había cambiado en su hija. Alicia ya no estaba dominada por la confusión, sino por la determinación. Se sentaron nuevamente en la sala, pero esta vez el aire no estaba tan tenso. «Papá, he pensado mucho en todo lo que me dijiste, y sé que lo que hiciste, lo hiciste con las mejores intenciones. No te culpo por ello, pero también sé que no puedo seguir viviendo con este vacío en mi corazón. Necesito saber quién es mi verdadero padre». Javier asintió, con una tristeza en los ojos que Alicia nunca había visto antes. «Lo entiendo, Alicia. Siempre supe que este día llegaría. Él se llama Manuel, vivía en otra ciudad, pero tu madre perdió contacto con él hace muchos años. No sé dónde está ahora, pero te ayudaré a encontrarlo si eso es lo que necesitas». Alicia se sorprendió por la disposición de su padre. Pensó que él se opondría, que intentaría retenerla en la vida que habían construido juntos, pero en su lugar encontró comprensión. «Quiero conocerlo, pero eso no significa que dejaré de verte como mi padre», dijo Alicia, con lágrimas en los ojos. «Lo que has sido para mí no cambia por lo que descubrí, pero necesito cerrar este ciclo». Javier asintió nuevamente, y esta vez se acercó a ella para abrazarla. «Siempre serás mi hija, Alicia, pase lo que pase». Ese abrazo fue el primer paso hacia una nueva etapa en la vida de Alicia. Sabía que el camino que le esperaba no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo. La verdad, por más dolorosa que fuera, le había dado la oportunidad de reconstruir su vida sobre una base más firme. Unas semanas después, Alicia sentía que su vida había dado un giro que nunca imaginó. Con la ayuda de Javier, logró encontrar a Manuel, su padre biológico. Fue una búsqueda difícil, llena de momentos de duda. Pero cuando finalmente lo vio, todo el peso de la incertidumbre desapareció. Manuel, un hombre de semblante tranquilo, la recibió con una sonrisa suave. No hicieron falta palabras al principio, solo un abrazo que habló más que cualquier conversación. Durante años, Alicia había vivido con la sombra de las mentiras, pero ese momento, ese abrazo, le dio la paz que tanto había buscado. Después de esa primera reunión, todo comenzó a encajar. Su vida, aunque marcada por secretos, se sentía más auténtica ahora. Con Manuel pudo conocer un pedazo de su historia que había estado perdido, y con Javier pudo reconstruir su relación bajo una nueva verdad, más sólida y honesta. Alicia sabía que el futuro no sería perfecto. La vida nunca lo es, pero ya no tenía miedo de enfrentar lo que viniera. Había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, también puede ser liberadora. Y así, con el pasado aclarado, se permitió mirar hacia el futuro con esperanza, sabiendo que los vínculos familiares no se rompen por la sangre, sino que se construyen a través del amor y la sinceridad. ¿Te atrapó esta historia? ¿Quieres saber cómo la verdad puede cambiarlo todo, incluso lo que más valoras? Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber qué opinas. Y si aún no lo has hecho,
Suscríbete al canal para más relatos que te harán reflexionar y emocionarte. Activa la campanita para que no te pierdas nada. Nos vemos en el próximo capítulo de Emociones y Secretos Revelados.